Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció la visita este domingo a Kiev de los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, aunque Washington no confirma la noticia. Este informe llega un día en el que Rusia arremete con su ofensiva sobre la ciudad de Mariupol. También hay bombardeos en el Donbass y en Odessa con un saldo de al menos 14 civiles muertos. Tenemos informe desde Dnipro. Los franceses en el extranjero y en los territorios de ultramar acudieron este sábado a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este domingo la votación es en Francia continental. En total, cerca de 49 millones de personas están habilitadas para votar. Tractorazo en Argentina. El sector agrícola salió a marchar en las calles de Buenos Aires en rechazo a un aumento de los impuestos que planea el gobierno. El Ejecutivo argumenta que este gremio se ha beneficiado de unas ganancias inesperadas en medio de los altos precios de sus cultivos en la economía mundial. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Día 59 de la invasión rusa sobre Ucrania. En esta jornada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció para este domingo la visita a Kiev de los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, algo que Washington no confirma. Mientras tanto, Moscú mantiene el ritmo de su ofensiva no solo sobre la asediada ciudad de Mariupol, sino también con ataques sobre Odessa al sur y también en Hirsk, en el Donbass. Al menos 14 muertos civiles dejaron los bombardeos en estas dos últimas urbes. Veamos el informe de Andrés Granadillo. La nueva ofensiva rusa para controlar el sur de Ucrania. Odessa, la ciudad portuaria, está bajo fuego. La ofensiva militar desde el Mar Negro dejó varios civiles muertos, además de varios heridos. El Comando Aéreo del Sur de Ucrania dijo que 2 misiles alcanzaron una instalación militar y 2 edificios residenciales en Odessa. Sin embargo, Rusia sostiene que atacó un depósito de armas. Mientras, en Mariupol, otro bastión importante en la región del Donbass, miles de personas se refugian bajo la fábrica siderúrgica de Azovstal. Allí están las últimas tropas ucranianas que resisten contra el ejército ruso. En la dirección de Mariupol, el enemigo sigue bloqueando nuestras unidades en la zona de la planta de Azovstal y lanza ataques aéreos contra la ciudad, incluso con el uso de aviones de largo alcance. Una unidad de ingenieros ha llegado a la ciudad ocupada para desminar la infraestructura portuaria de Mariupol. El presidente Zelensky advirtió el cese de las negociaciones si alguno de los soldados era atacado por Rusia. Si nuestros hombres son asesinados en Mariupol y si estos pseudo-referendos se organizan en nuevas pseudo-repúblicas, entonces Ucrania se retirará de cualquier proceso de negociación. En la misma rueda de prensa anunció que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará a Ucrania y que preparan la seguridad para recibir al presidente estadounidense Joe Biden. En otro lado de Ucrania, en Kharkiv, otro frente de ataque. Los bomberos luchaban por apagar el fuego en un barrio residencial. Y mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin acudió a Moscú a la congregación de medianoche para celebrar la Pascua ortodoxa. En la antesala de este servicio, el Papa Francisco había pedido un alto el fuego. Nuestra enviada especial en Dnipro, al este de Ucrania, tiene más información de esta guerra que avanza en su 9ª semana. En plena Pascua ortodoxa y mientras los misiles rusos impactaban contra la ciudad de Odessa, 8 fallecidos, contra Nikolaev, Kharkiv, Dnipro, donde nos encontramos, el presidente ruso Vladimir Putin acudía muy sereno a la misa pascual en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Y es que no hay tregua ni siquiera en estos momentos tan especiales en la Pascua ortodoxa para ambos países. El ataque de Odessa ha sido especialmente duro y ha conmocionado a Ucrania entera porque uno de los misiles ha impactado contra un edificio de viviendas y hay un bebé de tan solo 3 meses fallecido. Zelensky ha salido a dar declaraciones muy afectado. Ha dicho que no tiene ánimos de negociar en Turquía con la delegación rusa tras lo ocurrido, pero que si la guerra continúa no va a quedar otro remedio que apostar por el diálogo. También ha lanzado un grito desesperado de ayuda al propio Papa Francisco para que ayude a mediar y que pueda sacar a los niños que están atrapados todavía en la acería de Mariupol. Mientras este país, Ucrania, continúa recibiendo armamento pesado de los países occidentales y Rusia, que
que continúa también en su empeño de controlar todo el sur del país para unir el Donbass con la zona separatista de Moldavia, pero sin embargo hasta ahora las tropas rusas ni siquiera han tenido avances en la zona del este, en la región del Donbass. Cambiamos de tema. Este domingo se celebra en Francia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en medio de la veda electoral de 44 horas que rige para los medios de comunicación franceses como France 24. Les hablamos acerca del voto por delegación. Desde la primera vuelta en toda la nación se registran más de 600.000 nuevas solicitudes de esta modalidad de sufragio que permite a quien no pueda acudir a las urnas y autorizar a otra persona a emitir su papeleta en reemplazo. De Montpellier a Lyon y a Burdeos. Aumentan las colas de personas que solicitan la delegación de su voto de cara a las elecciones del domingo. Los electores que no pueden acudir a votar se organizan para que otra persona lo haga en su lugar. Es importante para mí porque es la primera vez que voto y quiero participar. Se han presentado más de 600.000 nuevas solicitudes para delegar el voto en toda Francia, desde la primera vuelta de las elecciones. En Montpellier se hacen casi 300 solicitudes diarias. La policía se encarga de finalizar las solicitudes, mientras los agentes se apresuran a registrar a todos los solicitantes. La mayor parte del trabajo se hace en línea y la policía solo tiene que verificar la identidad de los votantes, para luego enviar esa información a la oficina del alcalde. Recibirá la confirmación vía mail, no necesita hacer nada más. Estaré en París el fin de semana, pero todavía quiero votar como siempre lo he hecho. Me voy de vacaciones de Semana Santa con mi familia, no quiero perderme la segunda vuelta, por eso he solicitado delegar mi voto. Ya se han presentado más de 2.000 millones de solicitudes para delegar el voto, y es una cifra que va en aumento. Los votantes franceses tienen hasta el sábado por la noche para solicitarlo. Hablamos de América Latina. En Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras continúa en carrera para la reelección. La alta funcionaria se encuentra entre las 6 últimas candidatas para el puesto. Porras es considerada como un personaje corrupto por parte de Estados Unidos, un país que le prohíbe su ingreso. Desde Antigua, nuestro corresponsal Andrés Suárez tiene más detalles de este proceso de elección. En un país donde los escándalos de corrupción no cesan, la elección del próximo fiscal general de Guatemala exacerba los ánimos y la indignación de la oposición en contra del presidente y del gobierno de Alejandro Yamatei, porque la actual fiscal general, Consuelo Porras, señalada abiertamente por los Estados Unidos de encubrir tramas de corrupción, pareciera tener el camino pavimentado para ser reelegida por otros 4 años por el propio presidente Alejandro Yamatei. Al término de este viernes, un recurso de amparo de la Corte Constitucional de este país centroamericano logró incluir en último momento el nombre de Consuelo Porras en la lista de los últimos 6 candidatos para ir a la cabeza del Ministerio Público, pese a que la comisión de postulación la había desestimado de este cargo. Cabe recordar que el secretario de Estado de los Estados Unidos el pasado septiembre de 2021 incluyó el nombre de Porras en la lista Engel por obstruir tramas de corrupción, investigaciones de corrupción, como en la que se le acusa al presidente Alejandro Yamatei de haber recibido $2.6 millones en sobornos por parte de constructoras para el financiamiento de su campaña, que finalmente lo llevó a la presidencia. Y será el propio Alejandro Yamatei quien en los próximos días deberá elegir de entre estos 6 candidatos, donde está Consuelo Porras, quién será el próximo o la próxima fiscal de los guatemaltecos que asumirá el cargo a partir del 18 de mayo. Una embarcación que cargaba unos 2.000 galones de diésel naufragó en cercanías del archipiélago de las Galápagos en el Pacífico ecuatoriano. Se trata de un navío cuyas dimensiones se desconocen y que, según el Ministerio del Ambiente de Ecuador, dejó una mancha superficial en la bahía de la isla de Santa Cruz. Las autoridades ordenaron suspender las actividades acuáticas en algunos puntos de visita, explicaron. Ubicadas a unos 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana, las Galápagos cuentan con 198.000 kilómetros cuadrados de zona marítima protegida. La embarcación se encuentra hundida, se han colocado las barreras de contención, se ha evaluado la aplicación de dispersantes en diferentes sitios de la bahía. En coordinación con el municipio se ha hecho el cierre de la playa de los Alemanes y evaluando la dispersión del combustible en la zona de la Bahía Academia, se ha procedido a hacer el cierre temporal de los sitios de visita en el Parque Nacional dentro de la Bahía Academia.
Vamos a Argentina porque su capital, Buenos Aires, fue escenario ese sábado de un tractorazo. Una protesta del sector agrícola que se manifiesta en contra de un posible aumento de los impuestos que planea el gobierno del presidente Alberto Fernández. El Ejecutivo argumenta que el gremio cuenta con unas ganancias inesperadas ante el aumento del precio de sus cultivos en la actual coyuntura internacional. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos entrega más detalles del día. La ciudad de Buenos Aires está acostumbrada a ver manifestaciones cotidianamente, pero la de este sábado fue algo distinta, fue un tractorazo de los sectores rurales que le reclaman sobre todo al gobierno de Alberto Fernández que no haya un incremento en la presión impositiva. Para el gobierno este es un sector que se está viendo especialmente beneficiado por los altos precios de los granos en este contexto generado por la guerra en Ucrania, y considera que en este contexto específico de Argentina de crisis económicas puede hacer un mayor aporte. El sector agropecuario considera que no es el enfoque indicado, que una mayor presión sobre el sector es algo equivocado y que ya es suficiente lo que aportan, y es una tensión que no es nueva, es histórica entre el peronismo, si se quiere, del siglo XXI, en el que está inscrita la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Alberto Fernández, con los sectores del campo, los sectores rurales, que consideran que a veces es en ellos donde el gobierno busca ejercer una mayor presión para generar mayores recursos para el Estado. Una tensión que claramente aún no se resuelve y que hoy en la ciudad de Buenos Aires se vio reflejada en este tractorazo. Así terminamos este informativo. Quédense en France 24.